Esto es La UNAM Responde. Qué gusto saludarlos este miércoles desde nuestras instalaciones en TV UNAM para seguir compartiendo con ustedes parte del conocimiento y las reflexiones que se generan al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy vamos a estar platicando sobre derechos humanos, tecnología, artes plásticas y en particular escultura. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. El Museo UNAM hoy presenta la exposición Federico Silva por un arte universitario. Se trata de una muestra entrañable que reúne buena parte del trabajo de este artista autodidacta mexicano a propósito del centenario de su nacimiento. Bocetos, esculturas, fotografías, documentos personales y pinturas mantienen vivo el legado de este creador que es reconocido en la plástica nacional y además ocupa un lugar importantísimo en nuestra universidad, que fue por supuesto su casa de muy diferentes maneras. Y para hablar de este homenaje, el día de hoy nos acompaña y damos la bienvenida a la doctora Claudia de la Garza Gálvez, quien es coordinadora del Museo UNAM hoy, historiadora del arte y además curadora de esta muestra. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muchas gracias. Muy feliz de poder compartir con ustedes. Pues un gusto que estés aquí porque esta exposición ha sido noticia durante los últimos días y quisiéramos comenzar por ahí. Estamos hablando de un artista de muchos tiempos, de muchas artes. Iniciamos por definirlo, digamos, en una especie de semblanza, ¿te parece? Claro que sí, que es un artista difícil de definir, es un artista que incursionó y que experimentó durante toda su vida, hasta los últimos días de su vida, que experimentó en muchas técnicas y que fue un artista que comenzó en el movimiento muralista, en donde también se va a forjar mucho su carácter tanto político y militante, que es una parte fundamental de su propuesta plástica, intelectual. Escribió muchos libros, hizo mucha reflexión teórica sobre el arte también, y fue alumno, por ejemplo, de nada más y nada más que de Siqueiros, donde también esta parte de experimentación plástica va a ser fundamental, digamos, en el resto de su carrera, en donde va a empezar a trabajar de formas con los lenguajes de su época, ¿no? Entonces va a hacer arte cinético, trabajó murales ya abstractos, utilizando una serie de técnicas, por ejemplo, con la luz, una exploración de las energías lumínicas y las energías naturales también, trabajó con la luz del sol, trabajó muy cerca, digamos, de la ciencia, en donde a veces su experimentación y su búsqueda no tiene esa línea divisoria que a veces tenemos que tener entre arte y ciencia, sino para intentar darle un orden. Claro. ¿De qué hablamos cuando pensamos en sus materiales, en su estilo, en su color? Ya lo decías también, en su propuesta, en su postura política, porque además fue considerado o es hoy considerado un detonador del arte urbano. Totalmente. Para él la escultura era la escultura pública. La escultura tenía que estar afuera y ser un espacio habitable, un espacio abierto, para que precisamente las personas la hicieran suya. El arte como un bien social, ¿no? Y eso se ve claramente en proyectos tan importantes como el espacio escultórico que tenemos aquí. Y vamos a lo que sigue, que es el vínculo estrecho que tuvo el maestro Federico Silva con la Universidad Nacional Autónoma de México como alumno, como maestro, como artista. Cuéntanos de esta parte. Pues precisamente ese es el eje de nuestra exposición, esa relación tan profunda que tuvo y pues esta figura del artista investigador, digamos, que él va a ser pionero, digamos, en la universidad como este artista que va a estar investigando y generando una serie de proyectos y desde la plástica haciendo una reflexión social y una reflexión fundamental para la forma en que se fue construyendo la universidad, digamos, ¿no? Reconstruyendo la universidad, ampliando, ensanchando. Es un artista que está muy presente en el quehacer cultural, en el quehacer público en particular de la UNAM y en particular de Ciudad Universitaria. Cuéntanos cómo es que surge la idea de realizar en el Museo UNAM hoy una exposición que se vuelve también un reconocimiento, un homenaje a su obra. Pues precisamente con motivo del centenario de su nacimiento es que tuvimos la fortuna también de estas ciertas relaciones, llegar a la doctora María Esther González Tobar,
su compañera de vida, y que se acercó a nosotros ofreciéndonos también la colección maravillosa que está ella, que tiene en resguardo ahora en Tlaxcala, en La Estrella, y se acercó a la directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación. Desde ahí, desde la torre del instituto, podemos ver precisamente este paseo de las esculturas y pensábamos, bueno, fue el primer momento en que imaginamos esta exposición en donde está muy presente precisamente la obra que el maestro Silva hizo en este paseo de las esculturas, sobre todo las serpientes del Pedregal. Tenemos una hermosa maqueta de esta escultura ahora en el museo, y que precisamente hablaba de estos proyectos monumentales que desarrolló el maestro buscando siempre el bienestar social. Esa fue la primera idea, digamos. Y estaba pensando en eso, se trataba, o lo que buscaba era que estas esculturas no interfirieran en el espacio, sino que pudieran convivir con las personas, con los ambientes, que es algo que está muy presente en el Paseo de las Esculturas, en el espacio escultórico, y no solamente fue una propuesta de él, sino de otros artistas. Háblanos en particular de Federico Silva y de cómo se combinaba, digamos, este trabajo creativo, pero su propuesta artística con su compromiso social. Pues precisamente en estos proyectos colectivos están muy presentes estas ideas del maestro. De hecho, en la exposición, por ejemplo, tenemos el manifiesto del espacio escultórico, que es un manifiesto que él redactó, en el que todos suscribieron, los artistas participantes, por supuesto, pero en donde hay ideas muy importantes. Por ejemplo, esta idea en contra del mercado del arte, digamos. El arte no en función del mercado y el coleccionismo, sino el arte en función del bienestar social, de que la gente pueda habitarlo, de que la gente tenga estos puntos de encuentro y también de cuestionamientos, ¿no? Estos detonadores de ideas. ¿Cómo todo esto que sucedía en el espacio público, en la mente de un creador, investigador, como nos lo acabas de describir, está centrado en los 5 ejes temáticos que conforman la exposición? Pues buscamos hacer ejes que nos hablaran precisamente de estas búsquedas, y no tanto en un orden cronológico, sino más bien que nos mostraran estas líneas conceptuales a través que sentimos son ejes dentro de su trayectoria. Entonces comenzamos con invención que da pie a la propia invención del personaje, a su formación en la plástica, en la política, pero también a esa reflexión constante en torno a su biografía, a sus experiencias, a sus aprendizajes, que se puede ver en los libros que escribió, en sus autorretratos. En este espacio hay muchos documentos y referencias. Por ejemplo, hay un retrato que él pintó de su maestro, de Siqueiros, cuando estaba en Lecumberri. Es un retrato que es una reproducción que nos prestó el Museo Solidaridad Salvador Allende en Chile. Entonces, o por ejemplo, hay una obra mural que hizo en 53 en el Instituto Politécnico, que también tenemos del archivo, una fotografía del archivo histórico del Politécnico. Entonces, para que se den también una idea de los documentos que pertenecen a distintos acervos y que se reúnen ahí, hay documentos de sus primeros años en la universidad. Claro. Y son muy tiernos ver esos retratos. Él, muy jovencito, incursionó, por ejemplo, en la veterinaria, en la Facultad de Veterinaria comenzaba, o hay una carta que le responde el rector Mario de la Cueva para aprobar que cambiara de área. Entonces hay documentos muy curiosos que nos hablan también de otras relaciones dentro de la universidad en aquella época, ¿no? Y este es justamente el primer módulo. Háblanos de lo siguiente, Luz y Energía Libres. Luz y Energía Libres habla precisamente de ese cambio con la pintura figurativa cuando empieza a investigar con el movimiento y entra más en la ciencia, ¿no? De pronto tiene todos estos estudios de física que va a poner en acción en esculturas de todos tamaños. Por ejemplo, hay una pequeña maqueta de una escultura que hizo, una fuente solar que hizo para la siderúrgica Las Truchas en Michoacán, en donde se experimentaba con la luz de manera que la fuente generaba arcoíris, una cosa divina. Y bueno, después vamos a resonancias, que precisamente con esta experimentación interdisciplinar se empieza a hablar de una serie de proyectos dentro de la universidad que tienen que ver, por ejemplo, con el mural que hizo en
en la Facultad de Ingeniería, historia de un momento matemático, que es una cosa fantástica porque incursionó con el láser. Es un mural envolvente, que tienen que ir a la Facultad de Ingeniería también a ver, envolvente, un mural abstracto cuya precisión procede precisamente de esta experimentación con láser. Entonces hay una serie de pinturas de ese tiempo, de bocetos. Hay, por ejemplo, materiales museográficos de una exposición que fue memorable en el MUCA, que era Nahual es un arte inexistente, que fue una exposición fantástica con estas obras monumentales. En el museo no tenemos obra monumental, pero la museografía nos ayuda para poder reflejar, por ejemplo, la parte de escultura monumental, ¿no? Que es una faceta indispensable de Federico Silva. No puedes hablar de él sin hablar de estas piezas. Háblanos de los otros módulos para cerrar, por supuesto. Este siguiente módulo es precisamente sobre eso, se llama Serpiente de Piedra, y hay una gran fotografía de las serpientes del Pedregal, pero hay toda una serie de documentos y fotos también de muchos acervos del Instituto de Investigaciones Estéticas, del Archivo Histórico de la UNAM, que nos relatan un poco la creación de estos espacios. Y también tenemos el último módulo, que es Huellas, y que habla tanto de estas resonancias históricas del arte prehispánico en la obra del maestro Silva, como en las huellas que dejó en la universidad, y por qué no decirlo, en el arte universal, en el arte nacional, ¿no? Y también se acompañan con una sala 360 de videos en donde se pueden experimentar estas piezas monumentales desde el video de una manera pues distinta, ¿no? En donde ofrecemos una experiencia audiovisual muy interesante. Mientras te escucho, y lo mencionaba al principio, se trata de un artista de muchas artes y de muchos tiempos. ¿Cómo Federico Silva, no es la palabra sobrevivir, cómo ha traspasado el tiempo con su trabajo, con su creación, con su propuesta, porque además ha sido, además de un artista, de un investigador, un detonador de hacer que las artes se vayan a otros estados, de descentralizar? ¿Cómo es visto hoy Federico Silva? Sí, yo creo que como dices, el foco en la escultura, ¿no?, que pone, y este museo Federico Silva que permite que tantos escultores tengan un espacio para exhibir su obra, y no solo la del maestro, sino que también es un espacio abierto. Es un museo sin precedentes, ¿no?, en la región, no solamente en México. Pero además yo creo que la parte de esta crítica, ese espíritu crítico, muchas veces irónico, ¿no?, pero que está ahí poniendo sobre la mesa las problemáticas, a mí me parece que es fundamental. Yo recordaría su discurso cuando obtuvo el honoris causa en la UNAM en 2010, y que él hablaba justo de la universidad como este espacio en donde la revolución pacífica, humanista, es posible. Entonces, este lugar de la universidad como este espacio de cambio, de libertad, en donde se pueden proponer transformaciones sociales, me parece que es algo que yo recuperaría y que nos interesa mucho que el público se quede con eso, ¿no? Este espíritu crítico y de cambio. Y es un discurso que nos habla de un artista que crea, pero que critica, que investiga, que propone y que también actúa. Cuéntanos de estas otras actividades que acompañan el recorrido, la exposición y lo que está planeado, porque pues después de todo este trabajo de investigación vale la pena tener un documento que así lo demuestre. Por supuesto, estamos trabajando en un catálogo que se presentará en septiembre, en donde hemos tenido la posibilidad de colaborar con varias personas que estuvieron muy cerca de él, investigadores, por ejemplo, la doctora Laura González del Instituto de Estéticas, el maestro Walter Bosterly, el ingeniero Jiménez Espriu, y por supuesto su hijo, escultor y artista, que también habla de él como su maestro de una manera interesantísima, Federico Silva Lombardo. Son algunos de los autores que van a estar presentes, sus textos en la doctora Patricia Galeana, que también narra historias muy lindas. Entonces es un documento muy interesante porque recupera
lo que buscamos hacer en esta exposición, pero además desde los afectos también, desde una manera muy, muy cercana, digamos, muy próxima al artista. Pero también viene acompañada de una serie de actividades. Hay charlas, hay talleres. Por ejemplo, ahorita con la Facultad de Arte y Diseño estamos haciendo una serie de talleres que salen al espacio público a reflexionar sobre el monumento, sobre nuestra relación con el espacio público de manera muy interesante. Hay talleres infantiles. El primero empieza el 27 de abril, por ejemplo, entonces no se lo pierdan. Y recorridos especiales para niños, va a haber charlas y vamos a tener también una serie de actividades sobre arte y archivo, que también me parece algo fundamental y que fue muy importante en el proceso de creación de esta exposición. Entonces también hablaremos sobre ese tema. La exposición va a estar hasta el 28 de septiembre y pues son una serie de actividades que yo les recomendaría que nos sigan en nuestras páginas para que estén en nuestra Facebook. Y no se nos pasen, estén no muy se les atentos pasen en el calendario, eventos. porque además hay otras experiencias que ofrece el Museo UNAM Hoy. Cuéntanos de Sí, las también instantáneas. estamos de estreno, porque también estamos estrenando nuestra sala Instantáneas Universitarias, que es un espacio, es una salita dedicada precisamente a capturar ciertos instantes de la universidad, en donde hemos convocado a entidades universitarias, a proyectos, a ciertas iniciativas que se dan dentro de la universidad para dar mayor dinamismo y actualidad a nuestra muestra. Y comenzamos con la escudería de la Facultad de Ingeniería. La exposición se llama Motorsports UNAM, Velocidad e Innovación, y es una experiencia interesante. Mucha gente no sabe que hay una escudería de la universidad que compite internacionalmente, que están diseñando automóviles tanto de combustión como eléctricos, y que en su equipo, además de ser un equipo interdisciplinario, hay, por ejemplo, una presencia femenina muy importante en todos los distintos roles, digamos, del equipo. Entonces es una experiencia interesante también conocer este tipo de iniciativas, ¿no? Y esto se estará renovando, al igual que las exposiciones temporales, por lo tanto, es una verdadera oportunidad para visitar el Museo UNAM Hoy, ahí en el Centro Histórico, en Moneda número 2. El museo abre de martes a sábado en un horario de 11 a 5 de la tarde. Pues ahí está la invitación a disfrutar de estas instantáneas universitarias y, por supuesto, de Federico Silva por un arte universitario. Me parece muy entrañable que este homenaje, que esta exposición sea un reconocimiento a su obra y se haga precisamente desde la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ocupa un lugar importante en la academia, pero también en los espacios públicos que seguimos caminando. Así es que sigamos disfrutando de Ciudad Universitaria y vayamos a respaldar toda esta experiencia en el Museo Universitario, ahí en el Centro Histórico. Muchísimas gracias por estos minutos, Claudia de la Garza, coordinadora del Museo Universitario UNAM Hoy. Gracias por estar aquí y mucho éxito. Muchas gracias. Nos vemos ahí en el Centro Histórico. Y ahora cambiamos de tema, porque la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional llega a su edición número 75 y ya la podemos disfrutar en las pantallas de la UNAM gracias a la Filmoteca Universitaria. Se trata de 14 títulos realizados en países como Argentina, España, Israel, Corea del Sur, Turquía y, por supuesto, México. Dentro de las películas más esperadas se encuentran Pequeños peces, La quimera y Valentina o La serenidad, además de Azul, este clásico de Krzysztof Kieslowski que se exhibe en esta cita anual. Las funciones son de miércoles a domingo en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario y también en el Cinematógrafo del Chopo hasta el 20 de abril. Consulten la cartelera completa en filmoteca.unam.mx y también en todas sus redes sociales. Esta tarde Dani Quino nos habla en su No Memes sobre varias alternativas que ofrece la tecnología a propósito de la inclusión y la discapacidad visual. Uno de los campos en los que la tecnología para la inclusión está teniendo más peso es en la del desarrollo de dispositivos para apoyar a personas con alguna discapacidad visual. Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial se estima que aproximadamente 1.300 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual. Tareas que para la mayoría son sencillas y rutinarias, para aquellos con discapacidad visual pueden resultar abrumadoras y es aquí donde entran varias herramientas a tirar paro.
Una de ellas es Orion, aplicación que conocimos en el CES y que ayuda a las personas con discapacidad visual a encontrar fácilmente sus artículos perdidos. Tenemos tecnología. Orion utiliza la cámara del teléfono para que los usuarios puedan encontrar cosas en su entorno rápidamente. ¿Cómo funciona? Súper fácil. Simplemente tenemos que entrar al apartado Buscar un objeto y elegir el que estamos buscando. También permite ingresar el nombre del objeto en cuestión por texto o por voz. Si está entre los reconocibles por Orion, solo resta hacer un escaneo al lugar con la cámara del celular y en cuanto la app reconozca lo que buscamos, sonará un pip que nos indicará en dónde se encuentra. Otra tecnología en este campo es Seeing AI de Microsoft, que está diseñada para asistir a personas que sufren de ceguera parcial o temporal, quienes pueden utilizar la cámara de su celular para identificar texto, objetos y muchas otras cosas, para facilitar la comprensión de su entorno con ayuda de la inteligencia artificial. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Este asistente se encargará de narrar al usuario lo que vea y tiene la capacidad de describir escenas e incluso reconocer los rostros de amigos y familiares. Tiene una opción para expandir la información del contenido inicial para dar aún más detalles sobre lo que hay alrededor del usuario, como dónde está ubicado un objeto, por ejemplo. Lo mejor es que esto no solo funciona con la cámara encendida y un escaneo en tiempo real, ya que incluye la posibilidad de importarle fotos y describir lo que se ve en cada una. Es un cucharón de sopa del siglo XVII. También hay que mencionar a los lectores de pantalla, que estos son softwares que permiten a las personas con ceguera o con graves problemas de visión utilizar una computadora. El trabajo de un lector de pantalla es identificar e interpretar lo que se muestra en la pantalla de una compu para luego presentarlo de una forma alternativa, ya sea mediante voz o incluso con una línea braille. Hasta hace poco existían pocos lectores de pantalla, pero hoy encontramos opciones para todos los sistemas operativos, como Spico para Linux, VoiceOver para el sistema operativo de Mac o JAWS para Microsoft. ¿Tú qué opinas? ¿Qué te parecen estas recomendaciones? Enseguida, Jacobo Dayan nos relata el horror después del horror a propósito de uno de los linchamientos más mediáticos de los últimos tiempos de nuestro país. ¿Qué tal? En días recientes, el horror se ha vuelto a apoderar de la vida pública mexicana. Un linchamiento en Taxco jaló la atención mediática y pública, pero no es el único. En estudios realizados en la Autónoma Metropolitana, sabemos que hay alrededor de 22 linchamientos, eventos como estos, al mes desde hace al menos 8 años. Linchamientos que lo único que vienen a demostrar es la pérdida del valor de la vida. Es decir, la vida ha dejado de valer lo que tendría que ser, la dignidad humana, la ausencia de justicia, el desgarramiento social, la impunidad y la ausencia de autoridades. Si a esto sumamos los eventos masivos de privaciones ilegales de la libertad, como los 66 en Sinaloa, o los 14 o 17 en Nuevo León, donde la autoridad simplemente se reduce a contar cuántos han sido, entre comillas, liberados, pero no hace nada por lograr esa liberación, por explicar a la sociedad cuáles son los motivos detrás de estos hechos, quiénes son los responsables y evidentemente hacer justicia. Lo que tenemos es un cóctel sumamente grave. Violencia desatada en todo el país, frustración social, impunidad y autoridades ausentes. Mientras esto ocurre, las campañas políticas continúan, las propuestas se acumulan y los diagnósticos se quedan sumamente cortos. Desde el oficialismo, desde la oposición, el diagnóstico es sumamente corto ante el desgarramiento social, la violencia desatada, la impunidad y la falta de Estado. Ese es el México de 2024. Sin presión social no habrá cambios. Muchas gracias.
una violencia cada vez más presente que de alguna manera vamos lamentablemente normalizando. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y agradeciéndole a todos ustedes que nos hayan acompañado esta tarde. Los invitamos a seguir la conversación a través de nuestras redes sociales, ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Nosotros los esperamos aquí mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde. Agradezco a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos 2:30 por TV UNAM. Adiós.